el estudio del mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Evalúa tu condición espiritual a través de estos mensajes para que puedas prepararte antes de la venida del Señor Jesucristo. Presentado por Eloísa Romero, sierva y hermana en Cristo. Comenzamos. Bendiciones, amados hermanos. Como bien saben, desde hace un mes nosotros comenzamos en la iglesia los días miércoles en los ayunos. Empezamos con un estudio bíblico acerca del mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Por qué yo decidí hacer este estudio con los miembros de la iglesia? Porque me di cuenta que es importante que nosotros conozcamos cuál era la condición espiritual de las 7 iglesias que aparecen en el Apocalipsis. Que bien es cierto que estas cosas fueron escritas para 7 iglesias que estaban en el tiempo del apóstol Juan, pero son iglesias los mensajes están relacionados con lo que hoy está sucediendo con muchas iglesias en la actualidad. Entonces creo que es muy importante este estudio para que nos evaluemos, para que evaluemos cómo está nuestra condición espiritual a nivel de congregación y a nivel personal, porque recordemos que nosotros somos la iglesia, somos miembro del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces cada uno de nosotros somos la iglesia. ¿Cómo está nuestra condición espiritual? Es por eso es que este estudio bíblico es muy importante. Bueno, quisiera compartírselos desde hacer un pequeño corto de unos 20 minutos para decirles cada estudio que hemos estado haciendo en estos miércoles, que sabemos que no es igual, porque no es lo mismo que yo lo diga de esta forma a que exista tu presencia en el lugar, en el momento del estudio, porque ya estando en un estudio personal se realizan preguntas, debates y escuchamos muchas opiniones de otros hermanos. Así que yo te insto, todavía estamos estudiando la iglesia de Pérgamo. Bueno, estamos finalizando la iglesia de Pérgamo y ya vamos a continuar con la siguiente iglesia, pero te animo a de que sigas adelante y que si puedes acompañarnos los miércoles a las 9 de la mañana en la iglesia. Vamos a estar muy gustosos de tener tu presencia, y para que no te pierdas la secuencia, voy a subir estos estudios bíblicos, el resumen de los estudios bíblicos. Muy bien, y para empezar con este estudio, este resumen del estudio, nosotros iniciamos estudiando un poco acerca de lo que es el Apocalipsis. No lo vamos a abordar a profundidad, porque si bien sabemos, el Apocalipsis es un libro que tiene que ser estudiado de forma minuciosa, debe ser estudiado con mucho cuidado y paso a paso, no es algo a la ligera. Y sabemos de que el libro del Apocalipsis está lleno de símbolos que tienen que ser correctamente interpretados. A veces nosotros tenemos el temor de cuando leemos el Apocalipsis, porque decimos es que aparecen muchos símbolos y que da miedo y que mucha catástrofe y cosas así. Pero no, tenemos que comenzar a despejar nuestra mente y quitarnos esa mentalidad cerrada de tener miedo de leer esa escritura, esa parte de la escritura del Apocalipsis, que es el Apocalipsis, porque es más bien es el libro que nos da la esperanza a nosotros los cristianos de saber de que nuestro Señor viene por su iglesia y que nuestro Señor viene a implantar justicia en este mundo. Entonces, como inicio, nosotros dimos un pequeño trasfondo histórico del Apocalipsis y hablamos del nombre, que el Apocalipsis viene de la palabra griega apocalipsis. Esta palabra significa descubrir o revelar algo que está oculto. Igualmente, hay libros como libros apocalípticos como Daniel y Apocalipsis retiran el velo que oculta el futuro.
El Apocalipsis retira el velo de dos maneras. Número 1, nos deja ver a Jesús en su gloria. Y segundo, el Apocalipsis revela eventos futuros, como el regreso de Jesús para derrotar la maldad. El autor y la fecha. El Espíritu Santo guió e inspiró a cada escritor bíblico. Es decir, quien dice la palabra de Dios de que toda la escritura está inspirada por Dios. Esto quiere decir que ningún escritor de la Biblia que nosotros podemos ver en los escritos, ninguno lo hizo por su propia inspiración o por su propio gusto, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que guió al apóstol Juan para escribir el Apocalipsis. ¿Y por qué nosotros creemos que el escritor del Apocalipsis fue el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo y el hermano de Jacobo? El Espíritu Santo inspiró a Juan a escribir su evangelio y 3 epístolas. ¿Por qué? Porque hay frases y temas en el Apocalipsis que son los mismos de las escrituras previas de Juan. En Juan capítulo 1, versículo 1, se refiere a Jesús como el Verbo, al igual que en Apocalipsis 19, 13. Fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo. Ahora, la revelación del Apocalipsis fue dada de la siguiente forma. El Padre se la dio al Hijo, que sabemos que es Jesucristo. Este mensaje fue enviado por medio de un ángel a Juan, el apóstol, y Juan escribe el Apocalipsis para transmitirla a los siervos, que en este caso venimos siendo nosotros la iglesia. Me gustaría leer ese versículo que es Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. ¿Y por qué hacemos referencia a lo que es esto? Porque en una ocasión yo escuché cierta afirmación de un pastor que dijo que el Apocalipsis había sido escrito por Jesucristo, y realmente no fue así. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que debían suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y repito el orden de cómo fue dada la revelación del Apocalipsis. Fue dada del Padre al Hijo, del Hijo al ángel, y del ángel a Juan el apóstol, quien lo escribió, y fue dada a sus siervos, que es decir, la iglesia. Pasando al contexto histórico, Juan nos relata que estaba sufriendo en la isla de Patmos cuando escribió el Apocalipsis. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 1:9. Esta isla estaba en el mar Egeo, cerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Patmos era un lugar donde el gobierno romano enviaba a los criminales a morir. Por lo tanto, Juan no estaba solo en Patmos. El emperador romano Domiciano probablemente exilió a Juan en Patmos por 2 razones. Número 1, castigó a Juan por negarse a adorarle siendo el César, y por predicar que Jesucristo es Señor. En aquel tiempo, en el Imperio Romano, los césares eran una especie de Dios para los romanos, y debían de postrarse, debían de adorar al César como un Dios. Nosotros sabemos y tenemos muy en claro que el único ser que nosotros debemos de adorarle y rendir culto es a Dios. Entonces, cuando Juan el apóstol adoraba a Dios y manifestaba que Jesucristo era el Señor de señores, obviamente el emperador romano Domiciano, que en ese entonces estaba el Imperio Romano, exilió a Juan en una isla que se llama Patmos. Ahí fue donde Juan el apóstol recibe la revelación de parte del Señor, que es el Apocalipsis. Los temas principales, el tema principal del Apocalipsis es que Jesús volverá para triunfar sobre toda maldad. Juan enfatiza que el tiempo del regreso de Cristo está cerca. Juan resume este gran tema en Apocalipsis 1:7. Vamos a leer lo que es Apocalipsis 1:7.
He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El segundo tema del Apocalipsis se refiere a que solamente los que vencen la maldad en esta vida heredarán el reino. El Señor inspiró al Apocalipsis para alentar a los creyentes que enfrentaban persecución. Juan deja claro que cada persona tiene que escoger entre el Cordero y la bestia. Nadie puede amar al mundo y a Dios. Eso lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. La palabra de Dios dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Cada persona que escoge la marca de la bestia será atormentada por los siglos de los siglos. Por lo tanto, Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora vamos a ver un poco del contexto histórico de las 7 iglesias. Ya vimos un poco de lo que es el Apocalipsis y vamos a ver un poco de lo que es el contexto histórico de las 7 iglesias. Y bueno, las 7 iglesias en Apocalipsis no eran las más importantes. Antes de estudiar lo de las 7 iglesias, yo creía que las 7 iglesias que aparecen en el Apocalipsis eran las más importantes. Pero hoy me doy cuenta que no. Según el contexto histórico, es que no eran las más importantes, ni las más grandes, ni tampoco las únicas iglesias de aquel tiempo. Porque recordemos que en aquel tiempo, cuando estaba el apóstol Pablo también, Pablo escribió a diferentes iglesias. Escribió a la iglesia de Corinto, escribió a la iglesia de Tesalónica, escribió a la iglesia de Filipos. Entonces, vemos de que no es que eran las únicas iglesias y no eran las más grandes, sino que Dios las escogió porque representaban ciertas condiciones espirituales. Por ejemplo, lo que Juan escribió a Éfeso, otros cristianos en otros lugares lo necesitaban escuchar. Hay 3 razones por las que creemos que todos los cristianos necesitan prestar atención a los mensajes de Juan a las 7 iglesias. ¿Por qué es necesario que tú que estás escuchando este audio sepas lo que el Señor le dijo a estas 7 iglesias? Número 1, porque Dios elogia el bien y aborrece el mal en todo lugar. Lo que el Señor revela acerca de sí mismo a cada iglesia lo revela a todas. Número 2, Juan envió todo el libro del Apocalipsis a las 7 iglesias. Dice la palabra de Dios: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una frase que nosotros encontramos en la mayoría de los mensajes a las 7 iglesias. Y nos muestra que todos los mensajes a la iglesia son para que los creyentes las oigan y obedezcan. Y número 3, el número 7 simboliza algo completo, plenitud. El número 7 aparece 55 veces en el Apocalipsis. Los 7 mensajes en Apocalipsis 2 y 3 eran para iglesias reales en ciudades reales. Cada iglesia tenía miembros y un pastor. Apocalipsis 2 y 3 contiene material que se aplicó especialmente a una iglesia específica, pero en conjunto todas las 7 nos dan un mensaje completo de Dios. En algunos casos hay personas que hay grandes estudiosos que comparan las 7 iglesias del Apocalipsis con los 7 periodos de la historia de la iglesia. Es decir, en la iglesia de Éfeso la comparan con el periodo que comprende del año 33 al año 100 después de Cristo. Y las características de esta iglesia es que es activa, correcta en sus creencias, fuerte en odio, pero débil en amor. Fue el inicio de la iglesia del Señor. Luego viene la iglesia de Esmirna, que comprende desde el periodo del año 100 hasta el 312 después de Cristo, porque fue perseguida y pobre, pero pura.
la iglesia de Pérgamo. Desde el 312 al 590 después de Cristo, era fiel en la persecución pero tolerante a falsos maestros tales como Balaam y Nicolás. Tiatira, 590 a 1517 después de Cristo, fructífera en buenas obras de amor pero tolerante de Jezabel. Sardis, 1517 a 1750 después de Cristo, era bien conocida pero mayormente muerta e impura, y unos pocos con vestiduras blancas. Filadelfia, 1750 a 1905 después de Cristo, perseguida y pura, lista para arrebatamiento. Y la Odisea es del 1905 después de Cristo hasta la tribulación, tibia, formal, sin poder, orgullosa, ciega y desnuda. Algunos piensan que esta iglesia, la Odisea, es la que estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero vamos a ir viendo un poco más a fondo acerca de lo que es la condición espiritual de cada iglesia. Y bueno, y sin más agregar, este es el primer estudio del mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. Luego voy a subir otro audio que es acerca del estudio de la iglesia de Éfeso. Dios te bendiga. Este mensaje fue transmitido por su hermana Eloísa Romero.